vivències i de moments especials, que per molt de temps que passe seran difícils d'oblidar. Telefonada, proclamació, exaltació, crida, ofrena i per la Mare de Déu molta devoció. Aquest any, junt a les 12, tot ha sigut millor. Poder viure-ho amb totes vosaltres, tota una sort. Festes, processons, viatges, gales i homenatges. Les falles de la il·lusió, entrega de premis i aprenentatges. I al nostre costat ajudant, sempre els nostres àngels. Tot allò amb energia, sense xiquetes, vitamina. Agradecemos peluqueros toda vuestra disposición. En vuestra agenda hacernos huecos y compartir nuestra ilusión. La joya nuestra indumentaria siempre nos viste con amor. Y es que estas telas tan preciosas han brillado un montón. A los orfebres y floristas os vamos a enaltecer. Y a los fotógrafos y artistas por su arte y buen hacer. Nuestra familia, nuestro apoyo, sin ellos nada sería igual. Se han esforzado por nosotras para hacernos deslumbrar. Y a todas nuestras comisiones os queremos agradecer vuestro cariño y entusiasmo cuando nos venís a ver. Nos despedimos de Valencia con mucho orgullo y compasión, felices de representaros por siempre INFAS 22. Este cuento, nuestro cuento, empieza la noche del 2 de octubre de 2021, cuando en la fonteta sonaban nuestros nombres: Nerea, Adela, Alba, Isabel, Valentina, Sara, Carlita, Carmen Calduc, Patri, Cayetana, Carmencita, Daniela y Carly. En nuestro cuento no hubo una hada madrina, hubo 7, nuestro jurado, que nos hicieron las niñas más felices del mundo. El sueño comenzaba. ¡Qué nervios! 13 niñas unidas por una ilusión. Las fallas. Siguieron las pruebas, y con ellas nuestra felicidad y nuestras sonrisas crecían cada día más. Pues nos íbamos dando cuenta del regalo que nos había dado el mundo fallero. Un 13 de octubre sonó el teléfono de Nerea y desde ese momento nos convertimos en corte de honor y fallera en Fallero Infantil de Valencia 2022. Somos 13 niñas unidas por un sueño y una meta: representar al colectivo Fallero Infantil de la mejor manera. Compartimos tantos momentos bonitos juntas a lo largo de este año que nos hemos convertido en las mejores amigas que podíamos imaginar. Especialmente interesante ha sido conocer desde bien cerca, en primera persona, todos los actos y las peculiaridades de nuestra fiesta, recorriendo cada rincón y cada barrio de nuestra ciudad. Y en todos ellos nos habéis acogido con los brazos abiertos. Nos hemos sentido muy queridas. Como representantes de nuestra fiesta, también llevamos nuestras tradiciones a muchos lugares de la Comunidad Valenciana. Incluso nuestras falleras mayores de Valencia llegaron a Roma, la ciudad eterna. En ellos conocimos a muchas personas interesantes con las que compartimos vivencias, cultura y que nos permitieron vivir junto a ellos sus días grandes. Durante el mes de marzo, desde el balcón del ayuntamiento, en un lugar muy privilegiado, hemos disfrutado de las mascletas con todos nuestros sentidos: el oído, la vista, el tacto y el olfato. Pero sobre todo, las hemos sentido con nuestro corazón. Eso nos hace que si cerramos los ojos nos podamos volver a trasladar allí, al balcón del ayuntamiento. Escuchemos la música unida a nuestras risas, notemos la vibración del suelo y volvamos a sentir el olor a fallas, a buñuelos de chocolate, a próxima primavera, pero sobre todo el olor a pólvora. Las torres de Serrano, las puertas de nuestra ciudad, nos recibieron después de casi 2 años para dar el comienzo de nuestra maravillosa fiesta. Las fallas
Fue un momento indescriptible ver a todos los falleros y falleras deseando que su ansiada fiesta fallera volviera a empezar. Las 13 nos hemos emocionado en cada acto al que hemos ido y nos hemos dado cuenta de que las fallas no solo son monumentos, actos, pólvora, luz, color, flores, sino que las fallas son más que eso, son sentimiento, son familia. Por eso nos gustaría daros las gracias a todo el colectivo fallero por vuestro cariño y atenciones, por hacernos sentir parte de esa maravillosa familia que se forma en Los Casales, por haber querido compartir con nosotras este sueño y contribuir con vuestro esfuerzo a que estas fueran las fallas de la ilusión. Y como todo cuento, aquí ha llegado su fin, con la alegría de haber podido vivir nuestro sueño. Pues, ¿qué puede haber más bonito para 13 niñas falleras que saber que siempre formarán parte de la historia de su ciudad? Gracias, Valencia, por aplaudirnos allá donde fuimos, por hacernos saber que nuestra ilusión también era la vuestra y por hacernos sentir las niñas más afortunadas del mundo. Nunca olvidaremos la suerte que hemos tenido de estar rodeados de corazones llenos de amor a las fallas. Esto no es una despedida, sino un hasta siempre. Eternamente en nuestros corazones quedará el recuerdo de este maravilloso y mágico año en el que nos hemos sentido tan privilegiadas. Gracias, Valencia, por dejarnos ser parte de este gran sueño. Por siempre, Infa 22.